Buenas noches, saludos a todos. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde profundizamos en la palabra de Dios y hemos estado desarrollando a lo largo ya de varias semanas la carta a los Efesios. Hoy puntualmente vamos a estar abarcando lo que es Efesios capítulo 4. El capítulo 4 vamos a estar en esos versos desde el 1 hasta el 16. La Reina Valera 60 tiene un título que es La unidad del Espíritu. La nueva versión internacional, por ejemplo, lo titula Unidad en el cuerpo de Cristo. Así es que hay un énfasis importante en la unidad. Si leemos los versos 1 al 3 para ir introduciéndonos de lleno en este tiempo, dice lo siguiente, Efesios 4 del 1 al 3, por favor, acompáñeme a seguir la lectura. Dice el verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aparece esta frase tan importante, tan poderosa, que es solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Este es un tema sumamente importante para tanto en la Biblia como por ende para la vida de la iglesia, del cristiano. Sin embargo, me da la impresión de que algunas veces como que este tema de la unidad del Espíritu no es tan comprendido quizás, o por lo menos no se valora lo que debiera valorarse. Por eso yo titulé el estudio bíblico de esta noche Entendiendo la unidad del Espíritu. Eso es lo que así a grandes rasgos me parece que es lo que habla este capítulo en estos versos del 1 al 16. La unidad del Espíritu. Entonces, entendiendo la unidad del Espíritu. Ya que es sumamente importante que cada creyente tenga claro cuál es la voluntad del Señor en torno a dicho aspecto de la vida cristiana, que es la unidad del Espíritu. Voy a estar mencionando algunos puntos, ¿verdad?, de este tema para ir afirmando más el entendimiento de lo que es la unidad del Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto en este capítulo 4? Y lo primero que quiero mencionar es que la unidad del Espíritu tiene un fundamento. Para los que anotan, el punto número 1 es que la unidad del Espíritu tiene un fundamento. Vuelvo a leer el verso 1 y 2 de este capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado con que fuisteis llamados, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad del Espíritu tiene un fundamento, es el amor de Dios. De hecho, si observamos el verso 16, así finaliza esta sección de este capítulo 4, diciendo al final, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelve a cerrar ahí con broche de oro, ¿verdad?, esa sección, hablando de esa conexión tan importante que hay entre la unidad y el amor los unos hacia los otros. Porque la unidad del Espíritu tiene un fundamento que es el amor de Dios. Esto no nace del corazón del hombre, esto no es una invención del apóstol Pablo. Cuando la Biblia nos toca este tema tan importante de la unidad del Espíritu, tenemos que tener claro primeramente que es bajo un fundamento, que es el amor de Dios. Nuestro llamado principal, nuestra vocación principal, es el amor. Independientemente de la función, del cargo que estemos ejerciendo en una congregación, sea cual sea el llamado que Dios nos haya hecho, lo que debe siempre de predominar es el amor.
Primera de Corintios, en el capítulo 13, hay todo una declaración impresionante, ¿verdad?, de lo que es el amor de Dios y aplicado también a nuestra vida. Y yo quisiera retomar un par de versos de este capítulo 13. Primera de Corintios 13, porque es tan puntual la manera en que el apóstol lo expresa. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vea con cuál énfasis el apóstol nos recarga a través de esta carta en Corintios de cuán predominante debe ser el amor de Dios en nuestra vida y el amor reflejado hacia los demás. Podemos hacer infinidad de cosas, podemos pretender ser mucho en el reino de Dios y hacer mucho en el reino de Dios, pero sin amor, directamente dice, de nada sirve. Cuando hablamos de la unidad del Espíritu, que es nuestro tema de hoy, tenemos que entender que el fundamento de esta unidad es precisamente el amor. El amor es lo que debe de sostener la unidad del Espíritu en el pueblo de Dios. En segundo lugar, dice ahí en Efesios 4:3, volviendo al texto, dice el versículo 3 de este capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Pero utiliza esa palabra solícitos, porque en segundo lugar, la unidad del Espíritu debe cuidarse esforzadamente. Como punto número 1 dijimos, la unidad del Espíritu tiene un fundamento. ¿Cuál es? El amor de Dios, que reflejamos hacia los demás. En segundo lugar, la unidad del Espíritu debe cuidarse esforzadamente. Debe cada uno de nosotros, como miembros del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu, por cuidar esa unidad del Espíritu en medio del pueblo del Señor. Algunos sinónimos importantes de esta palabra solícitos, ¿verdad? Algunos de ellos son diligencia, prontitud, esfuerzo, fervor y celo, entre otros. Cuando dice ahí que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, oiga estos sinónimos, qué interesante. Se refiere a diligencia, a prontitud, a un esfuerzo, a un fervor, a un celo constante, porque la unidad no se rompa, porque la unidad continúe en medio de la iglesia, en medio de la familia de Dios, entre nosotros como familia de Dios. Para nosotros la unidad tiene que ser tan importante entonces, como lo es para Dios, como lo es para nuestro Señor Jesús, que incluso tenemos ejemplo en la Escritura de que Cristo oraba por esto. La unidad del Espíritu es algo por lo que hoy sabemos que Jesús incluso pedía al Padre. En Juan capítulo 17 es precisamente donde vemos esta oración que Jesús eleva ante el Padre. Y voy a leer unos versos también para reafirmar lo que estoy diciendo. Juan 17, observemos el versículo 9 al 11. San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 17. Un segundo aquí nada más para ubicarlo. Versículo 9 al 11. Oiga esta oración de Jesús. Él dice: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno así como nosotros. El tema de la unidad es muy importante en el Nuevo Testamento. Y esta unidad del Espíritu concuerda con esa visión de unidad de la iglesia, del pueblo de Dios que tenía Jesús. Jesús oraba y decía: Padre, que ellos, que mis discípulos, que tu iglesia sea una conmigo, uno entre ellos también, así como somos uno, tú y yo. Entonces, la unidad de la iglesia debe cuidarse. No podemos descuidar, tenemos que estar solícitos cada uno de nosotros. Esa solicitud, ese esfuerzo, esa prontitud es demandada por Dios para cada uno de nosotros. Yo no puedo dar cuentas por la solicitud, por la prontitud, por el esfuerzo, por el fervor, por el celo con que otros cuiden la unidad de la iglesia. Ese no es mi deber. Lo que me está aquí exhortando la carta en Efesios es que yo mismo, cada uno de nosotros, estemos esforzándonos por mantener la unidad, solícitos. Cada uno de nosotros, cada uno. No dice solo dispónganse y esfuércense en los varones, o esfuércense en el liderazgo, o esfuércense en las mujeres, o los padres de familia. No, dice solícitos, porque es de cada uno de nosotros ese llamado a guardar la unidad de la iglesia. Y cuando alguno falla en guardar esa unidad, en esforzarse con fervor por mantener la unidad, no debemos bajar los brazos. Comúnmente reaccionamos así. Cuando alguien está guardando la unidad, tendemos a desanimarnos y entonces tampoco lo hacemos nosotros. Por ejemplo, es que fulanito no me quiere saludar ni hablar, entonces ya no lo saludo ni le hablo más. Nosotros, con un pensamiento maduro conforme al Nuevo Testamento, tenemos que decir: si él está fallando en guardar la unidad, yo voy a insistir, voy a esforzarme porque la unidad en el pueblo de Dios se mantenga íntegra, no sea rota por una discusión, por una diferencia, por una manera diferente de pensar o de ver las cosas. Con humildad. Vea que incluso el versículo 2 así lo decía: con toda humildad y mansedumbre. A veces creemos que la mansedumbre es como torpeza, es como ser tonto, ¿verdad? Como algunos utilizan el dicho: hay que ser manso pero no menso. Bueno, la mansedumbre es un atributo muy importante, una característica muy linda del pueblo de Dios. Es un fruto que el Espíritu produce en los nacidos de nuevo. Y la mansedumbre no es nada menospreciable, todo lo contrario, es algo admirable. Una definición de mansedumbre: la mansedumbre es sinónimo de humildad, por si usted no lo sabía en la escritura. Y una definición de esa humildad, de esa mansedumbre que me gusta mucho, es poder bajo control, capacidad bajo control, autoridad bajo control, poder bajo control. Cuando somos mansos, cuando somos humildes, no significa que no podemos defendernos, que no podemos hacer nada, que somos incapaces. Todo lo contrario, significa que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, de responder de muchas maneras, pero no lo hacemos en ese momento porque no es sabio, porque no es prudente. Esa capacidad de controlarse, esa capacidad de no dejarse llevar por la ira, por el rencor, por el enojo, por las mentiras del maligno, eso tiene que estar evidentemente en un creyente que quiere guardar la unidad en el pueblo de Dios. Y tenemos que estar solícitos, dispuestos. Repito lo que dije antes: yo no puedo darle cuentas a Dios por la solicitud que tenga mi hermano o mi hermana. Yo tengo que darle cuentas a Dios por la solicitud mía para guardar la unidad y ser humilde y reconocer cuando no lo he hecho bien. Señor, perdóname porque no fui esforzado. Pude haberme esforzado un poquito más por guardar esta situación en unidad, en armonía. Vea que dice que la unidad se guarda bajo ese vínculo de la paz. Qué bonito, ¿verdad? Vínculo de la paz. El vínculo de la paz. ¿Cuál es ese vínculo?
El vínculo que compartimos se refiere a lo que tenemos en común. Eso es lo que nos ayuda a mantener la unidad. Entonces tenemos que esforzarnos por no ver lo que nos separa, por no ver lo que nos diferencia, sino por ver aquello que tenemos en común, en lo que estamos vinculados. Y lo principal que la iglesia, que el pueblo del Señor tiene como vínculo, es a Cristo mismo. El vínculo de la paz no es otra cosa más que el credo que compartimos nosotros. Aquello en quién hemos creído y en qué hemos creído. Vea lo que dice aquí mismo en Efesios 4, estábamos en el 3, vea lo que dice del 4 al 6. Termina el verso 3 diciendo entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es nuestro vínculo, es nuestro Dios, es Cristo nuestro Señor, es lo que tenemos en común, el Espíritu mismo que compartimos, hemos sido llamados en la misma esperanza, tenemos la misma vocación como discípulos del Señor, tenemos la misma tarea como embajadores de Cristo en esta tierra, tenemos la misma fe puesta en Él, hemos recibido el mismo bautismo, tenemos un mismo Padre. Y eso hay que cuidarlo celosamente. No hay que perderlo de vista. Porque a veces lamentablemente se abre puertas y el enemigo saca provecho entonces y termina dividiendo, separando, destruyendo la unidad del Espíritu en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. Entonces dijimos, la unidad del Espíritu tiene un fundamento que es el amor de Dios. La unidad del Espíritu debe cuidarse esforzadamente, poniendo la mirada en el vínculo de la paz, en lo que nos une y nos mantiene caminando juntos, lo que nos hace superar muchas cosas. Cuando yo recuerdo que tengo un Señor que me perdonó, que tuvo misericordia de mí, que cuando le he fallado, que cuando he cometido errores, Él no me ha destruido, sino que me ha levantado y me ha restaurado. Entonces eso lo reflejo hacia mis hermanos, porque entiendo que mi hermano también tiene el mismo vínculo, comparte el mismo Señor que le ama, que le desea levantar y restaurar y no destruir. Quien quiere destruir la iglesia es Satanás. Y cuando caemos en la trampa de la destrucción, o como en algunos momentos dijo también el apóstol Pablo muy enérgicamente, cuando caemos en esa mala actitud de devorarnos unos a otros, ¿quién sale ganando? Por supuesto que el maligno. El Señor nos dice, esforcémonos. Y no es fácil. Por eso también hay muchos textos en la escritura que incluso utilizan la palabra soportarnos unos a otros. Recuerda, incluso la semana anterior utilizamos un versículo que decía así, soportarse uno a otro. Porque si estamos esforzándonos por mantener la unidad, vamos a soportarnos, vamos a tolerar muchas cosas. Y por supuesto, vamos a hablar lo que nos incomoda, pero lo vamos a hacer bajo el fundamento que es el amor de Dios y no los principios ni los parámetros humanos. En tercer lugar, la unidad del Espíritu, algo que va a enfatizar mucho este capítulo 4, se demuestra por medio de en medio de una diversidad. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Hablar de unidad y diversidad, pero no lo es. La unidad del Espíritu se demuestra en medio de una diversidad. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros uno en Cristo, que somos nosotros un cuerpo del cual el Señor es la cabeza, pero que hay diversidad en los miembros de ese cuerpo, en esa congregación que es la iglesia del Señor. Hay diversidad. No somos todos iguales, ni somos llamados a ser todos iguales. No tenemos todos la misma tarea, ni tenemos todos el mismo rol ni función en el reino. Pero sí todos somos uno y tenemos el mismo valor delante de Dios. Vea qué interesante que el énfasis en el verso 6. Observe conmigo el verso 6 que leímos antes.
Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 4 veces ahí nos dice el énfasis de esa unidad, de todos, ¿verdad? Todos, Dios en todos. Pero continúa reconociendo luego en el verso 7, pero a cada uno, ya no dice todos, pero a cada uno, por supuesto que está refiriéndose a todos, pero aquí quiere enfatizar otra cosa. Aquí hay un giro en el desarrollo del tema, y es que ya va a enfatizar la diversidad que hay. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí entonces continúa ahora reconociendo el aspecto corporativo de esa unidad que hay en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un lugar, cada uno de nosotros tiene un papel, cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios y una tarea y una misión y un rol que ejercer, una función en su reino. Y todos somos valiosos. Y tú que me escuchas eres valioso, eres valiosa en el reino de Dios. Y tenemos entonces que recordar y reconocer que hay una diversidad, que la unidad del Espíritu no se refiere a ser todos iguales y a hacer todo lo mismo, sino se refiere a que todos tenemos un mismo objetivo, una misma misión, pero que somos diferentes, cada uno de nosotros, que la ejecutamos. Y eso está bien. No tiene por qué ser todos iguales, no tenemos que ser todos iguales. A veces resulta inevitable, ¿verdad? Ser influenciados por los que nos rodean. Como seres humanos somos influenciables. Y a veces terminamos imitando conductas, acciones. Decía una persona que en la vida matrimonial, por ejemplo, entre más años de casados, más terminan pareciéndose uno al otro la pareja. Bueno, porque de eso se trata, ser una sola carne. Pero también en la iglesia, conforme trabajamos y hacemos la tarea, nos vamos muchas veces pareciendo. Y a veces caemos en el error de imitar y de comparar y de incluso querer ser igual a. Conozco personas que imitan a ciertos predicadores, hasta sus gestos, sus maneras, a X cantante, frases de tal reconocido varón de Dios o mujer de Dios. Pero no hay nada de malo en ser diferentes. No podemos ni debemos exigirle a los demás que tienen que ser y hacerlo todo igual a nosotros, a como nosotros lo haríamos. No podemos ni debemos. Aquí en el verso 7 en adelante dice cada uno. Ya empieza a reconocer ese aspecto corporativo que hay en esa unidad que es la iglesia. La iglesia es una, pero hay diversidad en ella. Por la gracia de Dios hemos sido dotados, ¿verdad? Dotados por Dios, por su gracia, de un llamado a funcionar con diferentes capacidades. Vea lo que dice el verso 8. Estábamos en el 7. Perdón, dice el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios da esas capacidades, da esos dones. Jesús ha dado esos dones a los miembros de la iglesia y los ha dado de manera diferente. El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos que tener claro que en la unidad del Espíritu se demuestra una diversidad. Ahora bien, quiero aquí hacer un paréntesis, porque este versículo, sobre todo estos versículos del 8 al 10, requieren de una aclaración. Me parece que es importante siempre hacer esa observación, porque han generado mucha inquietud, porque han generado mucho pensamiento, y quiero mencionarlo, aunque como tal no es quizás el énfasis de nuestra conversación de hoy, pero sí como parte del capítulo, quiero hacer esa aclaración. Permítame leer los versos del 8 al 10.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Mucho se ha dicho de este texto, de estos versículos. Quizás lo más popular es esa interpretación que se ha dicho de que Jesús fue a predicar al infierno, porque dice ahí que descendió, ¿verdad? Y todo esto que acabamos de leer. Entonces, popularmente se ha cometido quizás ese error de interpretación de decir que Jesús bajó al infierno a predicar. Sin embargo, debemos de reconocer que cuando Jesús muere, Jesús como hombre descendió, se humilló, ¿verdad? Él tomó forma de hombre, se despojó a sí mismo, nos dice allá en Filipenses, vivió como hombre y murió. Y Jesús, como hombre, fue también al lugar de los muertos. En ese momento, ¿verdad? Entendido como el Hades, el lugar de los muertos. Jesús desciende. Sin embargo, no hizo esto en derrota. Jesús no murió ni fue derrotado por la muerte, ¿verdad? Sorbida ha sido la muerte en victoria de ese Nuevo Testamento. Él ha resucitado, lo sabemos. Entonces, esto no es una señal de derrota, ni mucho menos. Tampoco nos dice el texto que Jesús bajó a predicarle a los que estaban ahí en el infierno para que se convirtieran. Eso no lo dice el texto. Sino que realmente Jesús, ¿verdad? Sabemos, avergonzó al maligno, triunfó sobre la muerte. Eso lo tenemos nosotros. Tenemos que tenerlo muy claro. Él fue el único sacrificio perfecto, Él fue el único capaz de reconciliar al mundo con Dios. Entonces, ¿a qué se refiere eso de que acabamos de leer, de que descendió a las partes bajas y todo esto? En realidad se piensa que lo que está diciendo el texto es que Jesús, como humano, desciende a la tierra, ¿verdad? Desciende a esas profundidades, a ese lugar de los muertos, pero ahí proclama su victoria. Jesús proclama su victoria. Él no descendió derrotado, ni tampoco descendió como alguien que va a ir a evangelizar esas almas ahí. Jesús, a lo que se refiere el texto, es a su proclamación de victoria, al testimonio que él da del cumplimiento, ¿verdad? De esa restauración, de esa reconciliación del hombre con Dios. Y de ese estado, ¿verdad? Nos dice que incluso podemos observar que ya después de ahí, después de esa ascensión de Cristo, ¿verdad? A los cielos, no encontramos ya ese término como tal de Hades, ni del lugar de los muertos, ni de seno de Abraham, sino que aparece la palabra paraíso, ¿verdad? Porque en alguna manera Cristo Jesús está restaurando todas las cosas. Y entonces ya el Nuevo Testamento dice paraíso, aludiendo a esa restauración del estado pleno de libertad, de comunión con Dios, a como estaba antes del pecado. Para todavía ser más claro, si nosotros observamos el texto directamente, esto es una referencia bíblica a un versículo de los Salmos. Es decir, aquí el apóstol Pablo, cuando dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, no lo está diciendo por primera vez. Él está refiriéndose a un texto que estaba ya en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Él está refiriéndose puntualmente a los Salmos 68, en el versículo 17 y 18. Esto es lo que dice Salmos 68, 17 y 18. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Es interesante el contexto de este pasaje. El comentario bíblico contemporáneo que recién se
se estrenó este 2019 pasado, dice lo siguiente, y quiero citar lo que dice porque me parece apropiado. El Salmo 68, 17 y 18 representa a Dios, a Cristo, como guerrero triunfante que toma posición del botín de los cautivos, pero luego lo reparte entre su pueblo. Entonces esto es una figura, una comparación que hace de cuando aquellos guerreros triunfaban en las batallas y regresaba aquel rey triunfante con todo el botín que había adquirido y era recibido con elogios por el pueblo, y éste repartía entre el pueblo lo que había tomado, ¿verdad?, en su victoria. A eso está haciendo alusión este versículo. Y cuando Pablo lo retoma aquí es para recordar o para enfatizar que hay diversidad en la iglesia. Que Cristo Jesús, al descender, proclama su victoria, y que cuando asciende es como ese rey que sale triunfante, ¿verdad?, de la muerte, y reparte entonces riqueza a los suyos, que en este caso lo que reparte es, dio dones, dice, a los hombres. Eso es lo que él quiere enfatizar. Dio capacidades, dio dones, dio esa posibilidad de involucrarse aún más en el servicio en su reino, con la fuerza del Espíritu, con la habilidad que viene de Dios y no terrenal. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, un dato importante aquí también es que los dones que se mencionan aquí, que Jesús toma, no son solo capacidades cualquiera, sino que esos dones son representables en personas. Aquí no dice Jesús, ¿verdad?, que él no está queriendo decir, ni el apóstol Pablo, que esos dones que dio Jesús es, bueno, voy a darle a uno este don para cantar, o este don para predicar, o esta capacidad. No. El don, el regalo que Dios le está dando a la iglesia es que haya en medio de esa diversidad personas llamadas a fungir, a establecer ciertos cargos en la iglesia. Por eso es que entonces volvamos a leer aquí el verso 10. El mismo que descendió también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es la misma figura de victoria. Y él mismo constituyó a unos, dice el verso 11, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuáles son esos dones que Cristo da a la iglesia? Son estos servidores suyos. Son estas personas que con poder del Espíritu son llamados para bendición del pueblo de Dios. Pastores, profetas, maestros, evangelistas. Toda esa diversidad hay en la congregación, toda esa diversidad hay en la iglesia del Señor, en medio de la unidad del Espíritu. No todos somos pastores, no todos somos profetas, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros. Eso es un regalo que Dios dio a la iglesia. Personas que Él levanta de bendición, a través de las cuales aprendemos, y somos nosotros capacitados. Somos nosotros capacitados. Y aquí es donde viene el punto número 4. Entonces, nada más para resumir lo que dije antes, toda esta figura de que Jesús descendió y ascendió, no es el énfasis de que nosotros pensemos que ahí está diciendo que Él fue a predicar a las almas perdidas, ni tampoco a predicarle a los que antes estuvieron ahí y creyeron en Él. En realidad, Cristo Jesús está proclamando su victoria. Y de alguna manera lo que el texto nos enfatiza es que así como un rey triunfante, un guerrero triunfante, iba y anunciaba su victoria y entregaba dádivas, regalos de lo que había conquistado, Jesús triunfante, resucitado, ascendido, reparte a la iglesia un botín glorioso, un botín maravilloso, un botín que viene de Dios, que es muy valioso para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, que son estas personas que sirven en su reino y que son para bendición de la iglesia. Dice así el verso 12, a fin
o sea, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué Dios constituyó pastores? ¿Para qué Dios constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros? Para que la iglesia sea, dice, perfeccionada. Otras versiones dicen capacitada. Eso es lo que significa. Los líderes de las congregaciones tenemos el llamado de parte de Dios de ser un verdadero regalo para la iglesia, de ser de bendición para el cuerpo de Cristo a través de un compromiso serio, formal, de excelencia, de capacitación de otros. De eso se trata el ministerio, de eso se trata el llamado, de levantar el nombre de Cristo, de extender su reino en la tierra, claro que sí. Pero los encargados de que la iglesia esté capacitada para extender ese evangelio y seguir proclamando son aquellos que con los dones de lo alto capacitan, lideran a la iglesia. Entonces el punto número 4 es que la unidad del Espíritu se desarrolla en la iglesia por medio de una dinámica de servicio y liderazgo. La unidad de la iglesia se desarrolla por medio de una dinámica de servicio y de liderazgo. Esto no lo inventó nadie, esto viene de Dios. Dios es el que establece, Dios es el que constituye líderes en la iglesia para que la iglesia sea perfeccionada, capacitada. Y tenemos que estar agradecidos nosotros con esos instrumentos de Dios que Dios ha utilizado en la iglesia por años, por tiempo, para capacitarnos, para liderarnos, para ayudarnos a crecer en el Señor. Bendito sea el Señor por nuestros pastores, por los maestros de escuela dominical, por los maestros de enseñanza de la palabra, por todos esos servidores, siervos y siervas del Señor que han entendido cuál es su llamado. La edificación, la construcción, el bienestar, el perfeccionamiento, la capacitación de la iglesia del Señor. Vea qué serio el llamado que hemos recibido los que estamos sirviendo en alguno de estos aspectos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, como número 4, la unidad del Espíritu se desarrolla en la iglesia por medio de una dinámica de servicio y liderazgo. Constituyó Dios. ¿Para qué constituyó? Para perfeccionar, para capacitar a otras personas. Otro paréntesis importante aquí, no puedo dejarlo pasar. Es muy importante bíblicamente hablando, y yo espero que usted lo tenga muy en claro, y si no es así, que a través de esta enseñanza lo reafirme hoy en su corazón, en su ser. Esto es muy importante. No existe tal cosa como una dinámica de liderazgo piramidal. No existe esto. No existe en el Nuevo Testamento. No existe una dinámica de liderazgo piramidal. Permítame aquí hacer un pequeño ejemplo de eso. Porque muchos piensan que el llamado al ministerio, con estos dones que el Señor ha dado a la iglesia, estas personas, que es el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Que es piramidal. Entonces algunos piensan que esto es piramidal y que entonces, qué sé yo, algunos dicen, bueno, hay como niveles, ¿verdad? Pasamos rayitas aquí y entonces por aquí tenemos en un nivel los evangelistas, en otro nivel los apóstoles, en otro nivel los profetas, en otro nivel los pastores, en otro nivel los maestros. Y algunos han dicho, bueno, antes durante un tiempo lo importante eran los pastores, pero ya no. Ahora quienes están arriba de la pirámide son los apóstoles y luego los profetas. Esos son los importantes. Y otros dicen, no, lo más importante son los evangelistas y estos van aquí en la punta. Eso es mentira del diablo. No existe tal cosa desde una perspectiva, desde una óptica bíblica, neotestamentaria. Una dinámica de liderazgo piramidal. No existe. No existe. Esto es muy peligroso. Esto es algo de lo que Satanás ha querido sacar provecho por años. ¿Sabe por qué? Porque el llamado es particular, pero es igualmente valioso para Dios. Igualmente valioso para Dios. Tan importante es en el reino de Dios aquellos que han sido llamados a fungir un apostolado, un pastoreo,
un énfasis en como maestros, como profetas, como cualquier otro en el reino de Dios. Recuerdo que una vez aprendí de un profesor un ejemplo que él daba, y él decía: no hemos de pensar que el pastor tiene que ser aquí como la punta principal de la pirámide en una iglesia y todos los demás están debajo de él. Tampoco debemos de pensar que esto funciona así, donde el pastor está aquí abajo y todo lo demás, la congregación, los miembros, los pastores y todos los otros liderazgos, todo el mundo está encima de él y lo oprime. No. Él decía: debemos de pensar en el liderazgo como una punta de lanza. Somos los primeros llamados a decir a la gente: mire, por aquí vamos, hacia esa dirección vamos. Esto es una flecha, más bien, no es una pirámide, es una flecha. Dios, si tú tienes un llamado al a pastoral, si tienes un llamado a la enseñanza, si tienes un llamado en cualquiera de estos dones que el Espíritu da, no es para resaltar ni para subir escalones de reconocimiento. Es para que seas el primero en dar el ejemplo, en dar guía y dirección a la congregación, en ser de bendición, en capacitar, en fomentar ese crecimiento de la iglesia. Primera de Corintios. El tiempo nos está ganando, pero permítame hacer mención de este texto porque es muy importante en relación a lo que estoy diciendo. Primera de Corintios capítulo 3. Me parece a mí que es muy importante recordar lo que ya el apóstol Pablo también nos dice, pero en Corintios. Primera de Corintios 3. Vea lo que dice el verso 5 al 9. A manera de pregunta dice el apóstol: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que cada uno le concedió al Señor. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corinto, aclarándoles, porque había aparentemente, ¿verdad?, una rivalidad ahí, de que algunos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos. A mí me bautizó Pablo, entonces yo sí soy más ungido. A mí me bautizó Apolos y él no es tan ungido, y así, ¿verdad? Hoy en día yo he escuchado gente decir: es que yo estoy bajo la cobertura de tal y la cobertura del otro, entonces yo sí soy ungido y él no es ungido. No, estamos bajo la cobertura del Señor. ¿Qué pues es a Pablo? ¿Qué pues es a Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Esto es don de Dios. Dice el 6: yo planté, o sea, Pablo; Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero son una misma cosa. Estoy leyendo el verso 8 y dice el 9: porque nosotros, refiriéndose a todos, somos labranza de Dios, y vosotros, refiriéndose al pueblo, ¿verdad?, sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo dice: nosotros los líderes, ¿qué somos? Labranza de Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que está aquí en el versículo 9, ¿verdad? Nosotros somos labranza de Dios. ¿Y ustedes qué son? Labranza de Dios también. Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios es lo que está enfatizando. Pero son una misma cosa. Para ir cerrando, hemos leído del capítulo 4, ¿verdad?, estos versos hasta el 12, ¿verdad?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios constituyó, para eso Dios llama, para eso Dios levanta y capacita y permite que capacitemos y seamos capacitados unos por los otros, según el llamado, y también cada uno tendrá su recompensa. Pero somos la misma cosa. Todos somos colaboradores de Dios, y la gloria es para Él, que es quien da el crecimiento. Ahora,
Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Todo este tema de la unidad del Espíritu tiene un propósito final. La unidad del Espíritu, dijimos, tiene un fundamento, que es el amor de Dios. La unidad del Espíritu debe, ¿verdad?, también cuidarse esforzadamente. Tenemos que ser esforzados, celosos por mantener la unidad, el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu se demuestra en medio de una diversidad de dones, capacidades que el Señor ha repartido en medio de su pueblo por medio del Espíritu Santo y como Él ha querido. La unidad de la iglesia, en cuarto lugar, dijimos, se desarrolla por medio de una dinámica de servicio y de liderazgo. Los líderes que somos colaboradores de Dios, los servidores que somos colaboradores de Dios. Uno no es más que otro, no es piramidal el asunto aquí. Pero si somos los líderes, los primeros llamados a dar el ejemplo, a hacer testimonio, porque estamos encargados de capacitar a los santos. Vea qué tarea más seria, más seria. Pero por último, todo esto tiene un propósito final, y a mí me parece que este propósito lo podemos dividir incluso en tres partes. Un triple propósito. Con esto termino la conclusión. La unidad del Espíritu tiene un triple propósito final. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios quiere que seamos capacitados, instruidos? ¿Para qué Dios quiere que seamos edificados? Que como iglesia crezcamos. En primer lugar dice, para ser más como Cristo Jesús. Esa es la meta. No ser más como el apóstol, no ser más como el líder tal, como el profeta tal, o la profeta tal, o la pastora tal, o el pastor tal, no. Ser como Cristo, es la estatura, es el objetivo, la meta a la que tenemos que ir creciendo nosotros. Para eso Dios permite que la unidad de la iglesia esté sólida, por eso Él quiere que esté firme la unidad del Espíritu en la iglesia. Para que su iglesia sea más como Cristo. Dice el verso 15 también, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo. Además, en segundo lugar, ese triple propósito. Dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que seamos como Cristo. Y además, que la iglesia madure bíblica y espiritualmente. Por eso es tan importante ese tema de la unidad. Porque Dios quiere una iglesia que sea madura, bíblica y espiritualmente madura. Que no se deja llevar por doctrinas de hombres, por pensamientos humanos, por parámetros humanos. Que se rige por la bendita palabra de Dios. Y que tiene la mente de Cristo. Y por último dice el verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecer más y más en amor. Este es el propósito de que haya unidad en la iglesia. Que crezcamos más y más en amor. No dice crecer más y más en fama. No dice crecer en reconocimiento. No dice crecer en posiciones. No dice crecer en beneficios y recompensas materiales. No dice crecer en un llamado X. Dice crecer en amor. Porque no existe realmente tal cosa como una unidad sin amor. Vea que incluso empezamos con amor y finalizamos con amor. Ese es el énfasis de la unidad. Aparentemente, unidad sin amor no es nada. Así es lo que vemos aquí con claridad, no aparentemente, corrijo esa expresión. Claramente, unidad o una unidad falsa sin amor no es nada. La unidad del Espíritu nos ayuda a ser más como Cristo, a crecer, madurar bíblica y espiritualmente y a crecer en el amor, los unos por los otros.
Espero que haya sido de bendición nuestro tiempo de hoy. Continuaremos la semana entrante, Dios mediante, avanzando en la otra sección de este capítulo 4, que es bastante extenso. Y espero que esté siendo muy enriquecedor, edificante para cada uno de ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Que el resto de la semana sea feliz, gloriosa para todos. Bendiciones, nos vemos pronto.